lo que quería era celebrar este comienzo del proceso que estamos ya iniciando de innovación curricular y desearles a todos que tengan una buena jornada de trabajo y que esto sirva para facilitar el proceso que tenemos que llevar adelante en lo que queda de este año y en el año que viene de modificación de todos los planes de estudio. Y bueno, les doy la bienvenida, les pido disculpas por mi torpeza informática y me quedo acá escuchando a los que verdaderamente saben del tema, que son Pablo y Roxana. Bien, bueno, muchas gracias, gracias Gina. Roxana está ya entrando a la universidad, pero bueno, vamos a empezar con la presentación. Nosotros, Se nos está escuchando a su vez hay alguien que nos está escuchando también en el teléfono. en el teléfono. Eh, Nosotros trajimos una presentación no muy extensa para hacer el recorrido por esta nueva normativa que es la de los SACAU, la del Sistema Argentino de Créditos Académicos. La idea es hacer una contextualización, en primer lugar, sobre el surgimiento de esta normativa, junto con otras que están asociadas a una redefinición de algunos aspectos de la política universitaria que se gestaron en el gobierno anterior, y detenernos en detalle sobre lo que tiene que ver con la normativa del crédito académico, que es la que nos convoca y la que tenemos unos plazos según las carreras que representemos para traducir a este nuevo sistema próximamente. Si me pasan la siguiente. Acá yo voy a empezar, voy a hacer una aclaración. Esta es la parte que le corresponde justamente a mi compañera, así que ella es la que conoce en detalle. Roxana, ustedes la conocen, Roxana Puig, docente e investigadora de esta universidad. Durante la gestión anterior estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, ¿sí? En lo que era el Ministerio de Educación, y fue el ámbito en el cual se empezaron a discutir estas normativas, y entonces hay una línea de tiempo en relación... Discúlpame, Pablo, no estamos viendo la presentación los que Ah, estamos en remoto. ¿Mm? gracias, Matías. A ver si acá los compañeros que están con, con, eh, con la parte informática, a ver si nos ayudan. De todas maneras, ahí, Matías, hay una primera, para todos, ¿no? Y todas, hay una primera diapositiva que marca la línea de tiempo de los 4 años de trabajo que tuvo, de discusión que tuvo esta y las otras normativas que se conocen como los 7 puntos, ¿sí? Hubo en el 2020, desde el Ministerio de Educación, una convocatoria a un grupo de rectores, de rectoras, que constituyeron un equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo se empezaron a delinear algunos aspectos que eran necesarios revisar en lo que tenía que ver con la política universitaria en general, y eso dio lugar a que desde ese equipo de trabajo se empezara a proponer unos aspectos a considerar en las discusiones del Consejo Interuniversitario Nacional, ¿sí? O sea, fue un acuerdo entre la Secretaría de Políticas Universitarias y el SIN para poder comenzar a discutir algunos aspectos de revisión de cómo las universidades estaban llevando adelante algunos temas. En el Consejo Interuniversitario Nacional, estos puntos, que ahora van a aparecer en la diapositiva siguiente, tuvieron ámbito de discusión en las distintas comisiones. Ustedes saben, dentro del Consejo Interuniversitario Nacional está la Comisión de Asuntos Académicos, la Comisión de Posgrado, de Investigación. Hay algunos de los puntos que fueron sujetos de estas discusiones por este equipo de trabajo, y ya en el ámbito del Consejo Interuniversitario Nacional, que fueron asumidos en estas comisiones, y de la misma manera en el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, en el CRUP, también, ¿no?, con organización diferente, se fueron planteando discusiones sobre la revisión de las modalidades, ¿no?, como una consecuencia de lo que había sucedido a partir de la pandemia, ¿no?, en revisar modalidades híbridas, el concepto de presencialidad.
Entonces hubo un punto dentro de estos 7 que atendía la cuestión de la modalidad, ¿no? Y revisión en términos y la inclusión de lo híbrido desde otro lugar. Hay un segundo punto dentro de estos 7, que es el que particularmente atiende la discusión del SACAU de los créditos, que era la preocupación por la duración, la brecha entre la duración real y la duración teórica de las carreras, ¿no? Al momento en que estos 7 puntos, dentro de esa línea de tiempo que yo mostré, ese equipo de trabajo del 2020, en uno de los plenarios del Consejo Interuniversitario Nacional en la Universidad Nacional de San Martín, por eso también se lo conoce como el Acuerdo de los 7 puntos o el Acuerdo de San Martín, los rectores y rectoras presentan esta lista de 7 puntos, y ahí el que en ese momento era el ministro de Educación, actual rector de la Universidad Nacional de Burlingame, da datos que desde el área de estadística del ministerio se manejaban sobre la proporción entre duración teórica y duración real, que al momento, a nivel del sistema en su conjunto, tanto de las instituciones de gestión estatal como las de gestión privada, estaba en el orden del 1.9, ¿sí? O sea, casi la duración real duplicaba a la duración teórica de las carreras universitarias, con algunas diferencias, pero no muy significativas, entre estos dos tipos de instituciones, pero, o sea, como una foto importante del sistema en términos de lo que representa en duración. Entonces es por eso que se constituye, sin duda, como uno de los 7 puntos, la discusión sobre la duración teórica y la duración real de las carreras. Hay otra de las discusiones estuvo centrada en las trayectorias, y sobre todo en la constitución de titulaciones intermedias, el formato del bachiller como uno de los aspectos emergentes de esa discusión, la curricularización de la extensión como otro de los puntos que va a dialogar. Acá son 7 puntos separados, los que están acá expuestos, ¿sí? Pero hay particularmente 3 que atienden de una manera muy directa la discusión sobre los créditos. Sin duda el punto 2, el de la preocupación por la duración teórica y la duración real, que sin duda es multicausal. En el momento de presentación de estos datos que mencioné de la proporción 1.9, también la presentación del perfil del estudiante universitario del sistema en su totalidad, donde como promedio para todo el sistema estaba por encima de los 20 años en la edad ingresante, ¿no? Corrido un poco del rango etario considerado como ideal de 18, ¿no? Entonces esto sin duda, ese perfil del estudiante universitario argentino da cuenta de un sujeto que tiene otras obligaciones o laborales o familiares en términos de su organización diaria, ¿no? Entonces, sin duda que esto que vamos a discutir sobre los créditos atiende en parte la preocupación, o sea, en su totalidad la preocupación por la duración teórica y duración real de las carreras, pero sin duda no pensando que desde una planificación con estas características se resuelve completamente el problema de esta brecha significativa. Sí está considerado en parte de las discusiones que esta planificación y esta revisión de qué es lo que le proponemos a nuestros y nuestras estudiantes en términos del tiempo y la organización de ese tiempo para lo que tengan que aprender, tiene una incidencia, ¿sí?, en disminuir o acercar un poco esta brecha, ¿no? Entonces, a ver, yo me fui un poco por las ramas, pero la cuestión de los créditos, dentro de los 7 puntos, atiende particularmente la duración, pero también atiende la curricularización de la extensión. O sea, de qué manera las actividades de extensión pueden ser incorporadas dentro de las condiciones formales que tenemos en lo que es la propuesta, en lo que es la propuesta formativa. Cómo incluimos actividades de extensión que son reconocidas y acreditadas dentro del periodo de formación de nuestros y nuestras estudiantes. Y hay un tercer punto, que también acá llega mi compañera, que yo estoy hablando del tema... Adelante. Los tránsitos. Los tránsitos. El tránsito lento. A ver, termino con esto, Roy, te dejo. Lo que tiene que ver con el tercer elemento que dialoga también y que forma parte de los 7 puntos y que dialoga con los créditos es el punto de la internacionalización inclusiva. Dado que los créditos, lo vamos a ver más adelante, tienen un componente o una fundamentación desde la innovación curricular, ¿sí?, pero también tienen una fundamentación desde la movilidad, tanto interna como internacional. Y como
dentro de estas propuestas que se discutieron, también había una preocupación por la comparabilidad, por la compatibilidad y por el diálogo de nuestro sistema con otros sistemas. La internacionalización inclusiva fue una de las propuestas, de las políticas que se discutió, pero también tiene un guiño hacia la discusión de los créditos. Y después está los sistemas institucionales de aseguramiento de la calidad, los SIAC. Bueno, ahí ya le doy la palabra, no hablo ni de los SIAC ni del PRIUNAR, dentro de los 7 puntos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, perdonen, estas cuestiones de los tránsitos, efectivamente, cuando además no dependen de uno, bueno, manejaba yo. Como Pablo dijo, fue un proceso de muchos años, de debate, de discusión, que recuperó largas cuestiones debatidas, analizadas, estudiadas en el sistema universitario de nuestro país. El último de los puntos, esto se transformó en su momento en distintos documentos que circularon por el sistema, que fueron al CIN, fueron al CRUB, se discutieron a nivel del Consejo después de Universidades, y cada uno de los puntos tomaba uno de los aspectos críticos que había que revisar en el sistema. El que queda por explicar es el PRIUNAR, que viene a revisar la conformación de la carrera de investigador universitario, dándole entidad a un trabajo que se hacía en las universidades y que muchas veces competía con la lógica del CONICET desde otro lugar, ¿no? Lo que se buscaba no era justamente generar competencias, sino generar una sinergia en el sistema científico-tecnológico argentino. A partir de, además, analizar lo que fue la experiencia de los incentivos. Se acordarán, los que tienen algunos años, del programa de incentivos a la investigación, que después se fue desvirtuando, que ya la verdad que el sentido del aporte era insignificante, se pagaba 3 años más tarde, pero lo que se buscaba, lo que los docentes buscábamos ahí, investigadores buscábamos, era la categorización. Se terminó transformando en eso más que en una forma de incentivar económicamente el proceso. Bueno, eso se resignificó en el PRIUNAR a partir de los aprendizajes de todo lo que significó el programa de incentivos y la conformación, la necesidad de conformación de una carrera de investigador universitario. Eso no constituyó un documento en sí mismo que se debatió, sino que ya fue el programa que se lanzó y en realidad se puso a funcionar antes del cambio de gobierno. Así que ese proceso tuvo como una lógica particular. Y de hecho, si ustedes se fijan, la mayor parte de las propuestas tenía que ver con una cuestión de revisión curricular. El PRIUNAR un poco se apartaba de esa lógica, pero se entendía que era también un aspecto necesario a ser trabajado. Todos estos aspectos quedan englobados en un proceso. Se aspiraba a que quedaran englobados en un proceso de validación de la calidad, de aseguramiento de la calidad generado por las propias universidades. Es decir, uno no puede mirar sobre lo que hoy vamos a conversar, el sistema de crédito, sin pensarlo en una lógica de aseguramiento de la calidad en manos del propio sistema universitario, ¿no? Ya la acreditación, que es a lo que estamos habituados y conocemos respecto de la validación de esas carreras y la habilitación del ejercicio profesional de esas carreras, que entran en el artículo 43 de la ley, sino que el propio sistema universitario se debía, entendíamos y se entendía en el sistema en ese momento, un proceso de revisión de las carreras y de aseguramiento de la calidad a cargo de las propias universidades de aquellas carreras que no estaban incluidas en el artículo 43, en el régimen del artículo 43. Es decir, aquellas carreras cuyas actividades profesionales no revisten riesgo directo sobre la salud, los bienes, los recursos de los habitantes. Por supuesto, uno puede discutir ese criterio, es decir, todas las carreras, todas las actividades profesionales revisten algún riesgo cuando hay una mala praxis, sin duda, pero justamente el sistema tiene muchos años de análisis y de desarrollo y de definiciones respecto de lo que implica ese riesgo, cuándo ese riesgo tiene que ser resguardado por el Estado, cuando implica un riesgo directo, la actividad profesional implica un riesgo directo sobre algunos de los aspectos que tienen que regularse. Entonces, es muy difícil pensar, así como se pensó en ese momento, el sistema de créditos por fuera de la lógica de la calidad y del aseguramiento de la calidad que las propias universidades están dotadas para revisar y asegurar.
no es que no lo hagan, no es que las carreras actualmente no tengan calidad, sino que lo que se plantea es que todo el sistema vaya a una definición de cuáles son los criterios sobre los que evaluar esas carreras, que tienen características muy diversas, muy diferentes entre sí además, que las actividades profesionales son muy distintas. Así que estos dos programas, SACAU y SIAC, eran programas que dialogaban mucho entre sí y que además tuvieron apoyo económico, que por suerte se respetó. Demoró en lo que significó todo el proceso de cambio de gobierno. Los recursos que inicialmente se habían asignado, hoy la verdad que no tienen el mismo peso ni el mismo impacto, pero bueno, estuvieron asegurados. Así que en ese proceso de aseguramiento, de definición de un sistema, así como está el sistema de educación a distancia, un sistema de aseguramiento de la calidad, esta universidad está trabajando en diálogo con lo que hoy vamos a presentar, que son los SACAU. Sigamos. Sí. Bueno, esta brevemente, solamente para que lo tengan presente, son los puntos que estaban en análisis, por eso esto de los 7 puntos. Las normas, volvete un minutito para atrás, las normativas que dieron lugar a los análisis de esos documentos que inicialmente se elaboraron, bueno, y el objeto normado, esto es solamente para que lo tengan presente. A ver, como Pablo lo debe haber señalado ya, lo que significó todo este plexo normativo fue, y a partir del que se pensó, fue un cambio de paradigma, digamos, de un paradigma que planteaba el diseño de las carreras como propuesta institucional en función de la disponibilidad de recursos docentes, de capacidades instaladas en las universidades y demás, con una organización que tuvo más que ver con la propia dinámica de las instituciones. El sistema comienza a pensar a raíz de los datos, sin más que esto. Ya venía trabajando sobre qué pasaba con la distancia en las trayectorias entre la trayectoria real y la trayectoria teórica de las carreras, pero eso se amplifica a partir de algunos datos que hoy siguen estando disponibles para el sistema universitario, que es la edad de los ingresantes en nuestro sistema universitario. Casi el 70% de los nuevos inscriptos tiene más de 20 años. Es decir, ya no tenemos el alumno de 18, 17, 19, que era el estudiante típico, que dedicaba gran parte de su tiempo a estudiar, sobre todo en los primeros años de carrera, y tal vez después se volcaba hacia el mundo laboral, sino que son estudiantes que en muchos casos son trabajadores que deciden estudiar, en muchos otros casos rápidamente asumen tareas de cuidado o responsabilidades familiares o actividades laborales. Y entonces los diseños que teníamos pensado como propuestas de gestión ya del currículum empiezan a quedar cortos, empiezan a hacerse sentir las disparidades. Y además cuando vemos la demora de los estudiantes en transitar las carreras, que en muchos casos duplica, o en algunos casos es 1,5 veces, en otros casos 2 veces, en otros casos más de 2 veces el tiempo teórico de la carrera, algunas preguntas el sistema se hace sobre eso, se venía haciendo. Bueno, a partir de eso se piensa, se comienza a pensar esta cuestión de redefinir el paradigma, ¿no? Que fue como una cuestión que salió naturalmente de los debates. Bueno, tenemos que centrar la mirada en el estudiante. Y esto es, por eso nosotros decimos que esto es una propuesta centrada en los derechos del estudiante. En el derecho del estudiante a conocer efectivamente cuál va a ser el tiempo que se le va a demandar para transitar una carrera, qué expectativas tiene la carrera respecto de su rendimiento. Tiene derecho a saber eso por un lado, pero además tiene derecho a que la universidad acompañe todo ese proceso con todos los apoyos que las instituciones ya venían desarrollando, ¿no? Nosotros decimos que las políticas de ingreso fueron robustas, cobraron cuerpo y se consolidaron y fueron exitosas, porque a la vez que uno mira esa proporción de estudiantes que son mayores de 20 años, en el primer año hay una retención muy alta del 60% de estudiantes.
Lo que pasa es que a lo largo de la carrera ese proceso de acompañamiento, de retención, se va adelgazando, se va haciendo más poroso, va progresivamente teniendo menor presencia y los estudiantes van teniendo otras necesidades. Entonces, la pregunta sobre el tránsito de los estudiantes es una pregunta que se amplificó en estos debates. Así que, bueno, sigamos un cachito más. Les estamos contando la cocina, digamos. Andrés y Pablo. ¿Qué? No, sí. No, la anterior. Ahí. Entonces, Pablo lo debe haber comentado, cuando cambian los gobiernos se revisan los consensos. ¿Cuáles son los desafíos que entendemos como sistema universitario, pero particularmente lo venimos trabajando en muchas universidades, no nosotros dos solamente, sino un grupo mucho más grande de colegas que está trabajando en esto? En muchas universidades están en un proceso como en el que está la UNLA, algunos más avanzados, otros están iniciándolo. En el caso de la UNLA hubo una propuesta de generar una metodología de traducción al sistema de créditos apropiada a la dinámica de la institución, a la cultura institucional. Esto es un aspecto que cuando debatimos las normas era muy importante, que estas normas, esta aplicación, ahora lo vamos a mostrar, pero se puede hacer con una tabla de Excel, o se puede hacer con una pregunta mucho más profunda que tiene que ver con la gestión curricular y los debates pedagógicos. Y esa es la propuesta. O sea, por eso nosotros insistimos en que esto no se puede mirar por fuera de un sistema de calidad. Porque parte de los mitos es eso, ¿no? Bueno, se está pensando en acortar las carreras. No, estamos pensando en que los estudiantes transiten las carreras en tiempos razonables. Y que asociar la idea de carreras más largas a mayor calidad tiene que ver con una perspectiva que es de acumulación del conocimiento más que de desarrollo de las competencias o de las habilidades que los estudiantes tienen que formarse. Entonces, digo, el debate es pedagógico y tal vez la mirada no es si son más o menos horas o si cuántas horas. La pregunta es ¿por qué trabajamos de la forma en que trabajamos en los espacios curriculares? ¿Para qué les proponemos lo que les estamos proponiendo? O sea, amplifica muchísimo en términos, para nuestra perspectiva, en términos académicos, pedagógicos, disciplinares, profesionales, qué se necesita hoy, cómo se construyó el perfil que tenemos de graduado, ¿es el perfil adecuado al momento actual de esta profesión? En el sistema universitario tenemos carreras que durante 30 años no cambiaron su plan de estudios, y el mundo cambió, ¿no? Ahora, con la emergencia de la aparición de la inteligencia artificial, es el día a día que tenemos que estar mirando qué pasó. No quiere decir eso que tenemos que volcarnos críticamente a una tecnología, al uso de una tecnología porque apareció, ¿no? Justamente ese es el debate, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué perfil? ¿Qué graduado? ¿Quién es el graduado? ¿Qué graduado estamos formando en esta universidad? Y eso no se agota con una tabla de Excel. Entonces, bueno, ese es el desafío que tenemos por delante, y por eso planteamos ahí, bueno, sostener una política de derechos centrada en el estudiante, poner las características de nuestro estudiantado sobre la mesa, no el que quisiéramos tener, no el que pensamos que teníamos, no el que en algún momento utópicamente se pensó que era el estudiante universitario, sino el que tenemos hoy, porque lo conocemos. Las secretarías académicas tienen muchísimos datos, muchísima información. Las universidades procesan y producen muchísima información sobre los estudiantes y sus trayectorias. Lo que pasa es que esa información no siempre dialoga sinérgicamente con la gestión del currículum. Proteger la autonomía es otro de los desafíos, porque justamente de lo que se trata es de que cada universidad defina su perfil, cada universidad tome las decisiones que corresponden en este sentido. No imponer una perspectiva de que tiene que ser de una o de otra forma, o que las materias de tipo A tienen esta carga horaria presencial y esta carga horaria autónoma, sino que acá hay un debate que tiene que ver profundamente con la propuesta formativa de las universidades.
Y generar procesos de innovación curricular, ¿no? Justamente lo que veníamos diciendo de reconocimiento de las identidades institucionales y de la diversidad de trayectorias del estudiantado. Probablemente el estudiantado del conurbano tenga algunas diferencias respecto al estudiantado del interior, algunas del interior del país, de algunos sectores del interior, no de otros. Probablemente se parezcan más algunas facultades o algunos institutos o algunas escuelas en algunas universidades del interior que a otras. Bueno, digo, poner una mirada sobre este aspecto es a lo que invita el sistema de créditos. Ahora sí, pasemos. Bueno, ¿querés que sigamos? Bueno, el SACAU entonces plantea en su normativa que se revisó, fue la única norma que tuvo una nueva resolución, de la que se aprobó en el 23, a la 566, que fue la revisión en el Consejo de Universidades de esta norma, y tuvo algunos pequeños ajustes, pero en el fondo no cambia, digamos. Tiene algunas pequeñas variaciones que tiene que ver con la renovación del debate y el tiempo que pasó entre una y otra, pero no cambia en el fondo. ¿Qué plantea? Hay una primera diferenciación entre las carreras reguladas y las carreras que no lo están, entre el pregrado y el pregrado regulado y el pregrado común. ¿Cuáles son los pregrados regulados? Los cuyas actividades profesionales tienen algún tipo de normativa a nivel nacional, por ejemplo, enfermería. Enfermería en el primer nivel, enfermero universitario, la habilitación profesional requiere determinadas competencias y características del plan de estudios, entre otras, ¿no? Eso está regulado. Por eso hay una diferencia de carga horaria. Y entre las carreras de grado del 42 y las del 43, llamadas del 42 y del 43, digo esto porque fue parte de los debates, ¿no? Todas las carreras son del 42, sí, claramente, todas las carreras son del 42, algunas entran en el régimen del artículo 43 y las conocemos en el sistema como carreras del 43. Entonces, dicho esto, lo que se dice respecto a las carreras del 43 es hasta que no haya estándares nuevos, no se van a tocar esas carreras, pero la que se propone que tiendan a la lógica del 42, de las carreras del 42, es decir, una carga horaria más baja de lo que normalmente tienen. Hicimos una comparación en el ministerio, estando en el ministerio, yo estaba en la dirección de gestión y Pablo acompañaba la dirección de gestión y además trabajaba como siempre asesorando al PIESI, al Programa de Internacionalización de la Educación Superior. ¿Vos contaste lo del trabajo? No, todavía. Hicimos un trabajo con 99 carreras del sistema universitario, que las universidades voluntariamente participaron de ese programa. Hacían el análisis de un cuatrimestre o un año académico para traducirlo a créditos. Después seguramente Pablo cuenta un poco más sobre eso. Pero lo previo fue analizar las cargas horarias. Y aún en carreras reguladas, es decir, que tienen estándares definidos para todas las carreras que se dictan en el país de ese título, había unas diferencias de cargas horarias siderales. En algunos casos significaba un año más de cursada. Todas carreras con acreditación de calidad, ¿no? Esa era una condición. Sin embargo, en algunos casos eran carreras que duraban 4 años y en otros casos duraban 5, en unos casos duraban 5, en otros casos duraban 6. La verdad que no había como mucha explicación porque en definitiva las actividades reservadas eran las mismas y los alcances en general, que son las otras actividades profesionales que pueden realizar los profesionales, no tenían grandes diferencias. Nos llamó la atención, por ejemplo, haciendo este estudio, que las carreras de filosofía tenían 5.800 horas en algunos casos, o carreras de profesorado que eran también extensísimas. Entonces, ahí hay una pregunta para hacernos. No quiere decir que esté bien ni mal, digo, hay un signo de interrogación. ¿Tiene sentido? ¿Qué se está trabajando? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué caminos se recorren para lograr ese perfil? Digo, hay muchas preguntas en ese sentido.
Pero bueno, en todo caso, la norma lo que hace es poner en términos de créditos un estándar, 120 horas para el grado, 180 para el pregrado regulado, 240 para el grado y en las del 43 no se establece carga horaria, pero se dice que tiendan a la cantidad de horas de las carreras del 42. Hay una ponderación en años, una carga horaria posible en horas de interacción pedagógica y de trabajo autónomo. Yo no avanzaría sobre esto, pues lo que ahora vamos a trabajar más en detalle. A ver, la idea, lo que mencionaba Roxana, que formó parte de esa primera diapositiva donde estaba la línea de tiempo, ¿no? De los rectores trabajando, el equipo de trabajo, el SIL, desde el ministerio, este levantamiento de datos que mencionó Roxana con 33 universidades del sistema, 32 universidades de gestión estatal, una universidad privada, con este número casi 100 programas de estudio analizados y muchas diferencias, ¿no? O sea, fotos de un tercer año, por ejemplo, de ingeniería en alimentos, una carrera del artículo 43 que está regulada, donde en 3 universidades de gestión estatal, para cumplimentar un tercer año, en una los estudiantes tenían que dedicar alrededor de 26, 27 horas semanales para cumplir con todas las obligaciones, y en otras el doble, ¿sí? Sin duda que ahí hay algo sobre lo cual observar. En las horas, por ejemplo, en este caso puntual de una carrera concreta del 43, las horas de lo que se conoce como la superficie de esta foto, de interacción pedagógica, que es la manera que tenemos expresados hoy los planes de estudio, eran similares. O sea, la desviación estaba dada por el tiempo independiente o el tiempo que subyace a la interacción pedagógica que se solicitaba en esas universidades. Y entonces, como mencionaba Roxana, como este planteamiento está fundamentado en pensar desde la perspectiva del estudiante, tenemos que mirar la foto completa. O sea, tenemos que mirar cuánto tiempo le lleva al estudiante cumplir con todas las obligaciones académicas que le solicitamos que tienen que realizar para poder aprobar los espacios, ¿no?, que constituyen un plan de estudio. Y eso no solamente se resuelve con la parte de arriba, ¿no?, con la manera que tenemos hoy y de la manera que están expresadas, sino con el conjunto de actividades que como docentes pedimos a los estudiantes que realicen. Lecturas, trabajos individuales, grupales, preparación de exámenes. O sea, en esta idea del crédito tenemos que contemplar la totalidad. Y esa totalidad tiene unos parámetros, que son los que establece específicamente el crédito. O sea que este tránsito que estamos ahora proponiendo desde la universidad, pero que forma parte de una normativa que tenemos que cumplir, implica tener esta foto completa en cada uno de los espacios curriculares que constituyen un plan de estudio, y que todos esos espacios tienen que tener un valor que esté dentro de los parámetros que establece la norma. La siguiente, por favor. Ahora, esto implica, ¿sí?, que según esta normativa, un crédito, o sea, en primer lugar, un año académico tiene que ser comparable en enfermería, que en arquitectura, que en diseño industrial, que en la licenciatura en educación, en términos del esfuerzo que le tiene que dedicar un estudiante a cumplir las obligaciones de un primer año de enfermería con un primer año de una licenciatura en educación o de una licenciatura en diseño gráfico, ¿sí? O sea, el esfuerzo en términos de horas tiene que ser comparable. ¿Cuánto tiene que durar la licenciatura en educación o cuánto tiene que durar enfermería? Es una discusión que el crédito no atiende, ¿sí? O sea, ¿cuánto dura una carrera en años? Esta normativa, ni ninguna normativa que atienda a la cuestión de créditos a escala global, va a decir cuántos años tiene que durar una carrera. Sí dice y norma cuánto tiene que durar un año académico. Y ese valor en años académicos, en términos de número, de crédito, de CRE, como está enunciado en la resolución, son 60 unidades. ¿Sí? O sea, todas las carreras tienen que tender a tener 60 unidades de esfuerzo del estudiante en cada año académico. Si son 3 años será 180, si son 4 años será 240, si son 5 años serán 300 unidades. ¿Sí? Entonces hay primero una regulación sobre el valor anual, que multiplicado por la decisión que exista en función de la duración de una carrera,
deriva en una resultante de número de créditos. O sea, ahí hay una primera definición que establece la norma de que es cuánto vale un año, 60. ¿Sí? La segunda definición es cuánto vale cada unidad 60 en términos de horas, pensando que lo tenemos que ver como foto completa y no como hasta ahora, que es exclusivamente las horas aula o las horas de interacción que tenemos con nuestros estudiantes mediado por la tecnología o en formato que sea en el laboratorio, en el campo, ¿sí? Tenemos que calcular el tiempo total. Entonces, cada una de esos 60 unidades va a tener un valor que varía entre 25 a 30 horas totales de tiempo del estudiante, ¿sí? Entonces, la normativa plantea que si el valor del crédito fluctúa entre 25 a 30, cada año académico multiplicado por 60 va a tener una variación entre 1.500 horas a 1.800 horas totales de tiempo del estudiante. O sea, ahí está lo que sucede en el aula, lo que sucede mediado, o sea, con nuestra interacción y lo que se le pide por fuera, ¿sí? Acá en esto, este es uno de los matices que mencionaba Roxana, que modificaciones que tuvo de la versión del 2023, cuando termina la gestión anterior, la resolución del crédito planteaba un número fijo en términos de horas. O sea, el valor del crédito en la resolución del 2023 era 25 horas. Cuando se abre el debate con el nuevo gobierno, vuelven las discusiones al CIM, vuelven las discusiones al CRUB, probablemente desde el CRUB fue donde hubo más presión para que no fuera un número fijo, sino que fuera un rango, ¿no? Y que entonces, en esta normativa, las universidades pueden tomar el valor 25, 26, 27, 28, 29 o 30 de crédito, o pueden replicar el rango al interior de la universidad para decir, bueno, cada carrera dentro de la normativa puede tomar un valor 25, 26, ¿sí? Bueno, hay una tendencia, que eso después lo abrimos en el debate, cruzado por el perfil de estudiante universitario, donde cuando uno hace, para la siguiente creo que tal vez, cuando uno hace la división, digo, porque esto hay que pensar que las 1.500 horas o las 1.800 horas se dividen en función del calendario académico. Y eso no es exclusivamente, no está circunscripto exclusivamente a las 16 semanas que constituyen, ¿no?, cada cuatrimestre o las 32 semanas, sino que también uno incluye las semanas que van a mediar entre que los estudiantes regularizan la asignatura, ¿sí?, y se presentan en un primero o segundo llamado. Entonces, las divisiones de ese volumen que implica un año académico de 1.500, 1.600, 1.650, 1.800, habría que hacerlo dividido alrededor de 40 semanas, que es la tendencia cuando uno revisa anualmente cómo está constituido el calendario académico entre cursada y tiempo que media entre la cursada y las pesas de examen. Eso da que si uno toma como universidad un valor 25 de crédito, multiplicado por 60, 1.500 horas, y dividido por alrededor de 40, implica una dedicación de un estudiante de 37 horas a la semana, ¿sí?, donde ya es un volumen cuantioso. O sea, entre las horas que viene a la universidad o que trabaja conectado a partir de las propuestas que le hacemos en las asignaturas y lo que hace de manera independiente. Si nos apoyamos en el límite superior del rango, estamos hablando de estudiantes de 45 horas a la semana de dedicación, ¿no? Y bueno, y según donde nos pongamos en ese rango, estarán distintas variaciones, ¿no? Esto lleva inicialmente a que las universidades, por ejemplo, las universidades del conurbano, pero también muchas otras, están planteando en la instrumentación de esta normativa un valor de crédito a 25, ¿no?, al límite inferior, y que ya 1.500 horas es un capital más que interesante para trabajar con los estudiantes para que en un año desarrollen todo lo que tienen que desarrollar, aprendan todo lo que tienen que aprender a partir de las actividades que les proponemos, ¿no? Ya, insisto, con un volumen de entre 35 y 37 horas de dedicación a la semana, sostenido a lo largo de 40 semanas, uno considera que se tendrían que desarrollar todas las habilidades, adquirir los conocimientos necesarios y planteados en un año académico, y luego eso multiplicado por la cantidad de años que esté definido para lo que tiene que ver con la carrera. Pensemos que estamos hablando de estos estudiantes, ¿no? Ustedes piensen
pónganle nombre. Imagínense algún estudiante que además de tener ese tiempo destinado a la formación y a estudiar, trabaja, se moviliza, tiene familia a cargo, tiene responsabilidades, son muchas horas semanales. Entonces es un trabajador, no es lo mismo pensar un estudiante que además tiene algún trabajo part-time o alguna cosa, o no trabaja, que un estudiante que es un trabajador que además estudia. A ver, esto nos lleva, a ver, acá hay una tensión permanente entre un plan de estudio ideal, digo, porque a ver, acá la discusión principal la tenemos en este trabajo a futuro, en traducir a créditos programas que existen. Digo, distinta es la historia cuando uno va a crear una nueva carrera, una nueva propuesta, bueno, ya la normativa invita a que sea así. La dificultad está en ajustar esta norma a situaciones que ya existen. O sea, hay planes de estudio que están, o sea, que ustedes representan, que coordinan, dirigen o en la cual son docentes, que están sucediendo, están sucediendo ahora en las aulas. Digo, hay docentes que están dando una actividad y planteando actividades que van a suceder, entonces, y que esa asignatura forma parte de un plan de estudio, que en su momento fue pensado para un estudiante con determinadas características. Hay planes de estudio ideales que chocan hoy con estudiantes reales, que les pasan todas estas cosas, ¿no? Entonces, ahí hay una situación, sin duda, de tensión. Estudiantes que, por distintas razones, o por obligaciones laborales o familiares, no pueden cumplir, ¿sí?, al día con ese plan de estudio ideal, que dice que un primer cuatrimestre de un segundo año el estudiante cursaría metodología cuantitativa, cursaría sociología. Bueno, y el estudiante tiene que tomar una decisión. Trabajo 9 horas, no puedo tomar las materias de lunes a jueves porque no voy a poder por la cantidad de obligaciones que tengo. ¿Qué asignaturas voy a tomar para este cuatrimestre que vengo con mucha carga laboral o familiar? Puede llevar a malas decisiones, y ahí es donde entra la cuestión del derecho a conocer efectivamente el volumen de trabajo que implica la formación, puede llevar a tomar una mala decisión a un estudiante que tiene muy restringido su tiempo y que tiene que elegir de las 4 materias que podría cursar este cuatrimestre, que están dentro del plan de estudio, elegir 2, que al tomar esa decisión en función de una parte de la información disponible, que es cuánto tiene que cursar y que probablemente esa información sea homogénea en todos los espacios curriculares que tendría que elegir, pero que podría derivar en un trabajo autónomo, que también es necesario para aprobar esas asignaturas, mucho más importante que si tomara otra, ¿sí? Entonces, hay una cuestión vinculada con la decisión y con la inclusión también, de no contar con la información completa, con la foto completa de cuánto tiempo estimado implica el tránsito por esa asignatura y poder aprobar esa asignatura y poder acreditarla, ¿sí? Esa información hoy no está visible, sucede, porque nosotros pedimos cosas como docentes, lecturas que hagan, trabajos que hagan, pero no está contabilizada, no está explicitada. Lo único que está explicitado es que tenemos que dar clase de 6 a 10 de la noche los días martes. ¿Cuánto deriva en términos de tiempo, además de las 4 horas que tendrían que cursar por semana? Es un signo de interrogación. Hay otro aspecto que acá se señala, volvete para atrás un minutito, perdón, ahí, que tiene que ver con el reconocimiento, que las normas, nosotros dijimos, es un conjunto normativo. El SACAU es un aspecto, está dentro del margen del paraguas de la calidad, pero hay otras normas que están vinculadas, que es, por ejemplo, el reconocimiento de las trayectorias. Esto ya en las universidades lo podían hacer, ya podían acreditar conocimientos, competencias, saberes, recorridos que los estudiantes hicieron en otras universidades mediante las equivalencias. Bueno, otro de las normas que acompañaron el SACAU y que están en el marco de los procesos de calidad tiene que ver con el reconocimiento de tránsitos alternativos que los estudiantes hacen. Porque no podemos pensar que el único lugar donde se forman es en la universidad y en la propuesta que nosotros les hacemos. Por lo que venimos diciendo, son estudiantes más grandes que han hecho todos los tránsitos, en muchos casos iniciaron una carrera
de los perfiles de nuestros estudiantes en la UNLA. Iniciaron otras carreras y las dejaron, otras carreras en la misma universidad y decidieron cambiarse. Estudiantes que vienen de transitar otras experiencias de formación. La ley habla de la articulación con el sistema de educación superior no universitario. El mecanismo que las universidades encontramos, esta universidad fue pionera en eso, son los ciclos de complementación curricular como formas de articulación, pero si un estudiante viene de formarse en un título que no tiene articulación con un CCC, para que se le reconozca ese tránsito, le hacemos, en muchos casos, en muchas universidades se le dice que no porque viene de otro nivel que no es el universitario, entonces no se le puede reconocer. Es el nivel superior, deberíamos poder reconocerlo. Las universidades vuelvo a la idea de la autonomía, tenemos autonomía para decidir que ese reconocimiento es posible. ¿Cómo? Con los mecanismos que cada universidad encuentre. Tomándole un examen, proponiéndole un trabajo, mirando los contenidos y entendiendo que son parte del nivel superior. O puede ser que el estudiante haya hecho un recorrido por otros sistemas formadores, incluso los sistemas formadores de las empresas y demás. ¿Domina o no domina el conocimiento que nosotros esperamos que aprenda en el tránsito de un espacio curricular? ¿Se formó? ¿Tiene desarrolladas esas competencias, esas habilidades? ¿Sí o no? La universidad puede hacer eso. No está inhibida de hacerlo, es parte de su autonomía. Y estas normas vienen a reconocer eso. Lo que justamente uno puede pedirles, bueno, a ver, el criterio de las horas no es un criterio donde automáticamente se pondera y se acredita un espacio o se reconoce un espacio. Es un elemento que facilita la evaluación, pero no es el único. La universidad no pierde, que esto es uno de los temores, y eso es parte de lo que ahora vamos a decir, la universidad no pierde esa potestad de considerar en función de los criterios que establezca el conocimiento logrado por el estudiante, la competencia desarrollada. Y eso es un criterio de calidad. Entonces, por eso también ahí poníamos que también hay un derecho al reconocimiento de las trayectorias parciales que los estudiantes tienen, sin hacerlo pasar por el sistema de equivalencias. Miren, hay universidades donde en un mismo departamento, en el caso, o una misma facultad, 2 carreras paralelas, la misma materia se da, no, vos tomaste química en la carrera de alimentos, pero esto es química para nutrición. No, química 1, no te la... Tenés que cursarla de nuevo, ¿no? Son cosas que uno las dice en las mesas y dice, no, eso es una locura. Bueno, pero suceden. Y suceden más habitualmente de lo que uno piensa. Entonces, acá volvemos sobre esta idea de recuperar la autonomía. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque los docentes no tienen criterio porque no sé qué. No, pasa porque también hay una lógica de aplicación normativa del cuerpo normativo, donde las universidades se vieron en algún momento enfrentadas a la situación de que si no había un correlato vis a vis entre el nombre de la materia y lo que decía el analítico y lo que estaba en la resolución de aprobación, no se certificaban los títulos, o no era reconocido un tránsito, o la norma, que tiene que ser un habilitador, asegurando pisos de calidad, terminaba siendo un corset. Y eso lo sabíamos cuando se pensaron estas normativas porque estuvimos del otro lado haciendo gestión. Y cuando nos tocó estar a cargo de estas definiciones, teníamos muy claro ese lugar. Y escuchábamos lo que el sistema decía, porque veníamos de ahí. Y escuchábamos lo que los estudiantes decían, porque eran nuestros interlocutores necesarios, era por quienes estábamos trabajando. Por eso vuelvo sobre esta idea de que todos los derechos que buscamos asegurar con todo este plexo normativo que se está proponiendo. Ahora sí, dicho. Bien, a ver, esto, y retomando parte de lo que mencionaba ahora Roxana, hay una serie de mitos que están asociados con esto, en parte este que mencionó ella, ¿no? Del reconocimiento automático. Ahora traducimos a crédito, le ponemos un valor, alguno de estos valores a asignaturas, a espacios curriculares, y eso indefectiblemente implica un reconocimiento automático. O sea, yo vengo con 3 créditos. No, es un elemento adicional, una información valiosa
para la toma de decisiones, según los procedimientos que existan dentro de las instituciones. Pero no genera un reconocimiento automático, que uno tenga traducido a crédito, o sea, que tenga incorporados los créditos, una columna que adicional a la que hoy tenemos, como están expresados hoy los planes de estudio, tengan un valor que representa ese tiempo total, no quiere decir que el portante de esa parte o del todo inmediatamente recibe reconocimiento de esos espacios o del todo. Es un elemento que ayuda a la toma de decisión y brinda más información de lo que está detrás de esto. El crédito no dice qué es lo que el estudiante aprendió. O sea, dice cuánto tiempo hay de dedicación estimada detrás de la aprobación de ese espacio curricular. No dice si el estudiante es de 4, de 7 o de 10. O sea, todos los estudiantes que aprueban el espacio curricular, y si el espacio tiene 3 créditos, reciben 3 créditos. Se hayan sacado en la evaluación 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Entonces, esa información el crédito no la brinda. El crédito, la única información que brinda sobre un espacio curricular es cuánto tiempo asociado a la aprobación de ese espacio está estimada en tiempo presencial, áulico, de interacción pedagógica, como lo llamemos, o de mediado por y tiempo autónomo para las obligaciones adicionales que hay que tener, ¿sí? Entonces, es una información adicional para la toma de decisiones, pero no implica un reconocimiento automático de los espacios, ¿sí? De la misma manera, ustedes saben, el concepto es polémico, digo, y más en los tiempos que vivimos, digo, el crédito puede estar asociado inmediatamente a una cuestión de mercantilización. Digo, las universidades hoy privadas, con crédito o sin crédito, cobran por materia, por cuatrimestre, por año. Digo, eso no, que uno le ponga una denominación o un número, como hoy lo tiene, en horas presenciales exclusivamente, y ahora será en horas totales, nos lleva a que eso sea cobrado o sujeto a una discusión económica, ¿sí? Entonces hay una cuestión vinculada con esto, el tema del acortamiento de la carrera, insisto, no hay una discusión sobre cuánto tiene que durar una licenciatura en educación, si tiene que durar 5 años, 4 años o 3 años. Lo que sí dice es que cada uno de los años tiene un valor en términos de horas, y ese sí es una restricción, si se quiere, de que uno no puede pedir infinitamente en términos de lo que está por fuera de la cursada, de lo que está por fuera de lo que hoy se conoce. Va a haber o sea, finalmente, con una asignación de crédito, uno tendrá que dedicar una cantidad de horas a la situación de interacción pedagógica y tendrá otro capital para trabajar o para proponerle al estudiante en términos autónomos. Y la sumatoria de eso tendría que poder representar un tiempo razonable que, llegado el caso que la definición institucional sea 25 horas por crédito, no podrá exceder las 1.500 horas, ¿sí?, en cada uno de los años que constituyen esos planes de estudio. A ver, esto, yo voy a hacer una breve, esto es la deformación profesional, voy a hacer una breve mención, porque como dije al principio, esto dialoga no solamente con la brecha entre la duración teórica, la trayectoria ideal o teórica y la trayectoria real de los estudiantes, sino también con el aspecto internacional, que no fue un dato menor, digo, porque los sistemas tienen, como dije, una fundamentación relacionada con la comparabilidad y la compatibilidad de los planes de estudio. O sea, acá primó en la discusión en el sistema universitario argentino los fundamentos que tuvieron que ver más con la innovación curricular y con la preocupación de esta brecha que existe a nivel del sistema entre lo teórico y lo real, ¿sí? Pero a escala global, los sistemas tienen un fundamento mucho más potente en lo que tiene que ver con la movilidad y la articulación internacional. Uno es consecuencia del otro o están a la par, pero esto sí, para mencionar que la discusión estuvo sobre la mesa, digo, porque esto no es en la siguiente, digo, no hay una situación extraña donde Argentina está avanzando innovando en algo. Sí. O sea, todo lo contrario. Si uno dividiera el mapa en términos de los que tienen crédito y los que no tienen crédito, ustedes van a ver que Argentina es uno de los últimos que se suma a la discusión de los sistemas de crédito nacionales a escala global. Si lo mirábamos en nuestra región nada más, solamente Brasil, Panamá y Venezuela no tienen sistema nacional. Brasil, cuando uno revisa, digo, también por las características
como nuestro sistema, en función de la autonomía, en nuestro sistema previo a estas normativas, había universidades que tenían sistema de crédito, porque traducían y establecían en una columna cuestiones que tenían que ver con el trabajo autónomo, y eso articulaba con nuestro sistema. En Brasil pasa exactamente lo mismo, no hay un sistema nacional actualmente, pero sí ustedes pueden encontrar o vincularse con universidades o con facultades en universidades que tengan este sistema de crédito. Y esto para dar la foto de que es una discusión a escala global, la mayor parte de los países presentan esta característica, y la decisión, y esto para dar cuenta de la discusión sobre el valor del crédito y sobre el normalizador que se utilizó, fue para que, más allá de que la fundamentación estaba vinculada con una problemática particular del sistema universitario argentino, asociada a la brecha entre duración teórica y duración real, el aprovechamiento de avanzar sobre un sistema de crédito y no perder y no quedar desenganchado de la discusión global. Eso llevó a que el número normalizador 60, que es un número sexagesimal que permite una división en una cantidad de partes, ¿sí?, que sería dividir el capital 60 en un plan de estudio en 2, 3, 4, ¿sí?, en muchísimas partes, ¿sí?, facilita el uso, ¿sí?, como valor normalizador. Y está asociado a muchos sistemas de los que acabo de mostrar. Por ejemplo, cuando uno revisa, digo, no me voy a detener en esto, el sistema europeo utiliza 60 en su mayoría. Digo, la mayoría de los países, además de estar relacionado con una política más regional. Digo, pero si uno mira, por ejemplo, en América Latina, acá justo los colores no dan, digo, pero la mayor parte de los países, de la totalidad, 7 de los 17, utilizan el normalizador 60. Lo utiliza Argentina, lo utiliza Chile, lo utiliza Paraguay, lo utiliza Bolivia, lo utiliza Ecuador. Digo, es un normalizador. Más allá de la utilización de un normalizador distinto, como la base de cálculo en todos los casos es el tiempo de trabajo del estudiante, ahí, por más que no esté utilizado el mismo normalizador, media una operación matemática adicional para ver los que tienen 45 con los que tienen 60, o los que tienen 30 con los que tienen 60. El entendimiento, de todas maneras, es posible porque estamos comparando lo mismo, ¿sí? Estamos comparando tiempo total de trabajo del estudiante y no estamos comparando tiempo total de trabajo del estudiante frente a horas aula, ¿sí? Cuando este debate, la siguiente, bueno, en África también pasan situaciones similares, es para mostrar que es una discusión donde mayoritariamente, y esto fue parte del análisis que se tuvo en la mesa de discusión a nivel del Ministerio, pero también en la Comisión de Asuntos Académicos del CIN, la utilización o no de esto, y por otro lado, el uso del 60 porque está extendido en los sistemas que existen, y por otro lado, ¿cuánto vale ese 60? ¿No? Y acá, nuevamente, la discusión de cuáles son los que utilizan un valor 25, 26, 27, 28, 29 o 30, donde está extendido, donde los países pueden tener un mismo normalizador, pero pueden tomar un valor de crédito distinto siempre que esté dentro de determinados parámetros, ¿sí? El parámetro de 25 a 30 estuvo vinculado con que mayoritariamente hay una asociación a eso, y que, sobre todo, hay una inspiración sin duda vinculado con el espacio europeo, que es el que tiene más tradición en esto, y que en el origen de la definición de ese crédito, allá por fines de la década del 80, asoció el tiempo anual de un estudiante al tiempo anual de un trabajador. Por eso la cercanía con el valor 40 horas, ¿no?, de lo que implicaría un estudiante en términos del esfuerzo que le tendría que dedicar. Eso hoy, haciendo una breve aclaración, eso hoy está en duda porque el tiempo de un trabajador, no tal vez el nuestro que trabajamos cada vez más, pero desde donde esto tuvo su origen, esas 40 horas no son reflejo de lo que implica un trabajador, están más cerca de 30 que de 40, y entonces también hay una discusión sobre los tiempos que están asignados desde donde esto tuvo su origen a el tiempo del estudiante, que tal vez tampoco se acerca a 40. Haciendo una breve mención, y uno diría, una de las primeras críticas sería, nuestro estudiante de 35 horas, de 37 horas es un montón. Bajar esos valores, ¿sí?, por ende, la relación anual con el valor del crédito, hubiese implicado quedar desenganchado comparativamente de lo que es la escala global. Y bajarle un poco el precio a la titulación en términos comparativos o en las partes,
cuando uno la visualiza dentro del escenario global, ¿sí? O sea, ahí hubo una decisión política de que el valor del crédito no fuera 20, no fuera 15, para pensar en un estudiante que le puede dedicar 25 horas, ¿sí? Porque es un estudiante que trabaja, pero eso hubiese llevado a que con un sistema nacional con estas características, en el comparativo a escala global, ¿sí? Sí, las discusiones sobre reconocimiento serían mucho más complejas de las que son ahora, ¿sí? Hoy son complejas porque uno va con títulos o con partes con información incompleta, entonces hay más dudas. Si uno va con un título basado en un sistema con determinadas características, ahí la discusión es mucho más evidente y más clara, que acá hay menos tiempo en términos al menos de planificación en lo que implica un año académico o una asignatura de lo que implicaría en otro contexto. Digo, la cuestión de la decisión en términos de los valores que se presentan acá, de 60, podemos seguir, no para quedar, bueno, están los mapas con todo eso, está también el de América Latina, digo, que tiene mucha más variación, estuvo relacionado con esto, o sea, con no quedar, atender una problemática y no al instalar un sistema nacional, que el sistema nacional pudiera dialogar, ¿no? Y estar articulado con otros sistemas, tanto de nuestra región como de otras regiones. Digo, porque esos valores también forman parte de los propios países de la región que tienen sistema, que son la mayoría, que tienen sistema de crédito y que están dentro de esos parámetros, ¿no? De 1.400 a 1.900 horas anuales de trabajo del estudiante. Un comentario, Pablo. Esto también viene asociado a un debate. Ustedes vieron, ahí había un aspecto que se debatió, que tenía que ver con la movilidad inclusiva. También tenía que ver con un debate en relación a la importancia de la internacionalización de las currículas. Entonces, porque se entendía que en el mundo actual no se podía estar desenganchado de la dinámica mundial, porque las profesiones crecientemente estaban, no se restringían al ejercicio en el marco de las fronteras de un país. Bueno, todos los debates en relación a la importancia de tener estudiantes que se formaran también en una clave internacional, y eso implicaba revisar las movilidades. Nuestro país en general moviliza, los estudiantes que se movilizan en muchos casos a países hispanoparlantes, que tenían este sistema. O sea, estábamos mirando todo la película, no solo la foto de la carga horaria y de la distancia entre la duración del tiempo teórico y real, pero además hay otro componente, que es que nuestro país había firmado un convenio de reconocimiento de títulos a nivel regional, en el marco de un convenio que promovió la UNESCO. Después había otro mundial, y eso asociado a eso estaba el sistema de créditos, el suplemento al título como una forma también de reconocimiento de trayectorias no necesariamente enmarcadas en las currículas, pero que generaban competencias, que eran procesos formativos que las universidades le ofrecían a los estudiantes, y esto terminaba en un reconocimiento de cualificaciones. Para eso necesitábamos tener un sistema que dialogara con el resto del mundo, que nuestro país no lo tenía. Entonces, bueno, es parte de lo que Pablo está diciendo, para poner en contexto la importancia de tener este sistema, que podrá ser objetable en los sentidos que recién Pablo señalaba, pero que necesitábamos ponerlo en diálogo sí o sí, no inventar la pólvora, no generar un mecanismo argentino que después siguiera generando dificultades a los estudiantes o a los profesionales que se querían movilizar y hacer reconocer y que valieran sus títulos en el exterior. A ver, esto ya para terminar, porque esta es la última diapositiva, así abrimos el espacio. Esto implica, de cara al futuro, que tenemos que asignar créditos. Digo, esa es la preocupación. Pero previo a asignar créditos, lo que tenemos es que transparentar lo que existe. ¿Cuánto tiempo le dedican los estudiantes a las actividades que nosotros les pedimos que realicen? Digo, acá hay una realidad. Hay estudiantes que hoy están cursando y que los docentes que en este momento están dictando clases están pidiendo para el miércoles que viene que lean alguna
texto, que preparen alguna actividad, que hagan algo. Eso es lo que tenemos que poder tratar de identificar para blanquear, digo, son todas palabras espantosas, sincerar, blanquear, transparentar cuánto tiempo está detrás de las actividades que hoy existen. Digo, la primera tarea es diagnosticar lo que hay. Digo, no es ni cambiar, digo, es poner un número que sucede pero que no conocemos, ¿no? Que nosotros como docentes probablemente tengamos alguna estimación, porque nosotros somos los que planificamos, digo, los que planifican las actividades somos los propios docentes. Digo, tenemos unos contenidos mínimos que tenemos que cumplir en nuestras asignaturas, por eso es el mandato que tenemos, ¿no? De la asignatura en la cual tenemos algún tipo de rol, pero de ahí en más derivan actividades que podemos proponer individuales, grupales, pueden ser textos, pueden ser videos, pueden ser más complejos, pueden ser menos complejos, las evaluaciones pueden ser con más estructuradas, menos estructuradas. Digo, ahí hay una libertad, pero ¿cuáles son? ¿Y cuál es aproximadamente el tiempo que nosotros pensamos que esa actividad implica por fuera de nuestra interacción? Es una propuesta compleja, digo, ¿no? En primer lugar, primero nosotros poder identificar qué es lo que pedimos y poder estimar aproximadamente, muchas veces en aulas muy heterogéneas, cuánto eso representa en términos de tiempo para los estudiantes, para después hacer la cuestión del cálculo. Primero tenemos que poder tener una identificación de dónde estamos. O sea, estamos muy lejos de 1500 horas en la sumatoria de todas las partes que constituyen un año académico, ¿sí? Estamos dentro de un encuadre que aproximadamente es así. Bueno, veamos después esto. La proporción de trabajo independiente con trabajo, de trabajo independiente o autónomo y de interacción no tiene que ser la misma en todos los espacios curriculares. Digo, lo que no puede es desviarse demasiado de los máximos que establezcamos, ¿no? Si se va a establecer que un año es 1500, no podemos estar pensando en que estamos en 2000, en 1800, porque esa será la instrumentación que tenga la norma para nuestra institución. La tarea es compleja porque primero lo tenemos que estimar nosotros, digo que somos los que proponemos, y después, como esto está centrado en el estudiante, tendríamos que poder verificar con nuestros y nuestras estudiantes eso que nosotros estimamos, si se aleja o se acerca a la estimación que nosotros consideramos que en términos de tiempo requieren ese conjunto de actividades para aprobar la asignatura, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar con lo que tenemos sin cambiar nada, pero en primer lugar, poder identificar esto. Es que cuando nos empezamos a preguntar todas estas cuestiones, como dijo Roxana al principio, se abren otros interrogantes. Y esta es una oportunidad, sin duda, que la universidad lo asume y en las carreras que lo están transitando para esta prueba piloto, como una oportunidad de revisar cuestiones que están sucediendo hoy en la carrera y que podrían suceder de otra manera, ¿no? O sea, se abre una oportunidad para la revisión, para la mejora, no solamente para cumplir con la norma y ponerle un valor, que como dijo Roxana, digo, si quisiéramos hacerlo con los planes de estudio que ustedes representan, nos vamos de acá en 40 minutos con todos los planes traducidos a crédito. Digo, 2 de los 3 datos los tenemos. Digo, las horas de interacción ustedes las tienen en los planes de estudio para cada componente curricular. ¿A cuánto valor habría que llegar? Supongamos que fuera 1500 anual, también. Digo, lo que media ahí es una regla de 3, donde uno le pone el componente de trabajo autónomo a cada espacio curricular que ya está constituido. Digo, no hace falta mucho más que eso. Digo, pero justamente como no es eso, como no es una operación matemática, es una oportunidad para revisar y para ver efectivamente qué es lo que sucede, o sea, poner la lupa con mayor detalle en cosas que suceden y después a partir de eso o tomar decisiones o no tomar, ¿sí? En términos de lo que ya existe. Esa es la propuesta, digo, y es la propuesta que desde la universidad también se asume en relación a la aplicación de la norma que plantea para las carreras del 42, que en el 2027 las carreras del 42 tendrían que tener esta traducción a esta columna donde aparecen esos números. Las del 43, muchas están iniciando el debate en otras universidades, por más que no están obligadas, porque eso sucederá cuando los equipos y las disciplinas se junten a discutir los estándares, ¿sí? Pero de todas maneras es algo que evidentemente
y como ustedes vieron, es una tendencia que tiene mucha presencia, no de los últimos tiempos, sino de muchísimos años a escala global, es algo que está instalado y que avanzará sin duda a nivel de sistema. Yo creo que hay una cuestión de la que en general no se habla también cuando se expone sobre esta cuestión del sistema de créditos, y es la revalorización del rol del docente. Porque ya no es una carga horaria que se discute en función de que dé un valor, bueno, 2.600 horas, y no te puedes ir de ahí, sino que hay una pregunta que los docentes nos tenemos que hacer en relación al perfil del graduado. ¿Qué aporta mi materia, mi espacio curricular a la formación de este perfil? ¿Es este el perfil? Un debate que es más amplio, que es atribuible a la institución en su conjunto y al colectivo que conforma una carrera, ¿no? ¿Qué profesional estamos formando? Con estas competencias, ¿es el profesional que hoy queremos graduar, el que necesita la sociedad hoy? ¿Nos está faltando algo? ¿Nos está sobrando algo? ¿Cambió el campo profesional? ¿Está cambiando? ¿Hacia dónde va a ir este campo profesional? Pues formamos para hoy, pero también estamos formando para el futuro, ¿no? Hay una pregunta en relación a cuáles van a ser los requerimientos de ese campo profesional en 5, 10, 15 años. Entonces, a la vez que pone el centro en los derechos de los estudiantes, porque esto era un aspecto que ¿no? entendíamos que era nodal, en la perspectiva política que además teníamos, pero o compartíamos quienes debatimos en el sistema universitario esto durante tantos años, sino además el lugar del docente. Porque ya no es el docente al que le decís, mira, tu materia tiene 68 horas, dame el programa, ¿no? Ahora la pregunta es, bueno, tu materia va a tener tantas horas porque el programa te preexiste, o el plan de estudios te preexiste. ¿Qué propuesta pedagógica vas a hacer? ¿Qué recorrido vas a proponer? ¿Qué le vas a requerir a los estudiantes para cumplir con los objetivos con los contenidos mínimos que se plantean en el plan, pero con los objetivos que vos te planteás? Entonces me parece que lejos de desconocer el lugar del docente, esto lo revaloriza. Y además revaloriza el diálogo con colegas. A todos nos ha pasado que le proponemos una actividad a los estudiantes y dicen, no, profe, no, que tengo el trabajo práctico por esta fecha, no, pues yo tengo que dar examen de tal cosa, ¿no? O tengo el examen de tal, o tenemos el trabajo de cual, o tenemos no sé qué campo con no sé quién, y no es un problema de agenda ese, ¿no? Es que se le está pidiendo también. ¿Para qué? Me parece que estas son las preguntas que nos tenemos que hacer, entre muchas otras. A mí en una de estas charlas, hace algunas vueltas atrás, en otras universidades, una docente decía, a mí nunca me dijeron cuántas horas tenía que dedicar a estudiar, y yo me pasaba de lunes a domingo, todos los días estudiando 11 horas. Y nosotros, digo, quienes compartíamos esta posición, la miramos diciendo, pero eso no está bien. O sea, está bien que vos te dediques a estudiar, pero no está bien que la universidad no te pueda decir claramente, mira, yo para que vos acredites este espacio, espero que puedas destinarle tantas horas. Y estas horas van a estar distribuidas de esta manera. Y sí necesito que hagas trabajo de campo, y sí necesito que te reúnas con tus compañeros a debatir tal cosa, porque ahí hay aprendizaje. Y sí necesito que escribas un artículo, porque lo que estoy esperando con que escribas este artículo es que te formes en este sentido. Y tal vez, bueno, capaz el texto que te di para leer, que son 5 libros de 500 hojas, y capaz no necesitamos que leas todo, porque, digo, la pregunta es académica, es pedagógica y es didáctica. Y es política en el sentido de la formación, ¿no? Es política en el sentido de qué graduado queremos formar. Hay una secretaria académica de universidad también, amiga de acá del conurbano, que le asignó a eso la denominación de actividades MOPA, mínimas obligatorias para aprobar. O sea, cuando tenemos que reflexionar los docentes sobre qué es lo que pedimos, cuáles son las actividades MOPA, las mínimas para poder llegar al 4 en la regularización y al 4 o sea, qué es lo mínimo que es necesario. De ahí en más se abre un abanico
de actividades para repetir ejercitaciones, para ampliar conocimiento, para integrar, pero ¿qué es lo mínimo que sin eso nosotros no podemos decir que ese estudiante puede aprobar la asignatura y por ende haber adquirido los conocimientos mínimos necesarios que contribuyen a ese perfil que está definido? O sea, es desde ahí donde tenemos que pensar y tenemos que ser en este ámbito donde las horas empiezan a valer, no solamente las horas nuestras, que son las que valían hasta ahora, porque eran las horas de interacción pedagógica, ahora es las horas totales que necesitan los estudiantes. ¿Cuáles son esas actividades mínimas obligatorias necesarias y que sin eso no podemos? ¿Sí? Y ese es el efecto.